Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a este nuevo encuentro virtual. En este caso, el taller de biología de lo que vamos a ver son las leyes de Mendel. Pero ¿qué cosa de las leyes de Mendel? Vamos a ver lo que era referente ahora a la tercera ley de Mendel, o los cruces de híbrido. Ya que en la conexión anterior estuvimos viendo los cruces monohíbridos, las que eran de una sola característica. Ahora vamos a ver las que son de dos características. ¿Ya? Que al parecer les costaba un poquito esta parte, pero no es tan compleja. Pero igual las vamos a retroalimentar. Esta ley, la característica que tiene es que ya hablamos de cruzamiento de híbrido. O sea, hay dos características que están en el juego y se trabajan con dos características. Es una ley que se denomina la transmisión independiente, ¿ya? Porque una característica independiente de la otra. En la formación de los gametos, los alelos se separan o segregan de forma independiente uno de otro. Yo, cierto, voy a tener mi individuo y obviamente después voy a obtener mis gametos, que en este caso siempre van a ser 4. Ya de este cruce yo voy a tener 4, porque eran 2 de una característica y 2 de la otra. En este caso, la primera característica corresponde a la y la segunda corresponde a B. ¿Cómo funcionaba esta tercera ley de Mendel? Por ejemplo, cuando veíamos el tema de los guisantes, cuando en este caso cruzábamos guisantes con colores verde, color amarillo y con textura, nosotros podríamos decir lo siguiente. Por ejemplo, si a la característica A mayúscula le colocábamos que era para el color amarillo, la A minúscula en este caso era para el color verde, el B mayúscula era para la característica de lisa y la B minúscula era para la característica de rugosa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos características, lo que es el color y lo que es la textura. ¿Ya? Eso tenemos como característica. Se cerró. Ya, eso tenemos como característica. ¿Ya? El color y la textura. Y esas son lo que vamos a trabajar. Después nosotros teníamos que colocar los parentales. Por ejemplo, si me decían cruzar estos heterocigotos entre sí, ya una vez que yo haya planteado ya la primera ley de Mendel, en la tercera en este caso, yo podía cruzar estos de esa forma. En este caso, si vamos viendo las características, yo el primer guisante que hay ahí es de color amarillo con textura lisa, y el segundo también. Eso es lo que tenemos. ¿Qué había que hacer ahora? Lo que hay que hacer ahora en estos casos, cuando me tocaba esto, era la de ver cuáles son los gametos. ¿Y cómo hacía los gametos? Cruzaba A con B de esta forma, con esa B que está ahí. Después hacía lo mismo con esa A, pero con la otra B, ¿cierto? Y después con la chiquitita hacía lo mismo con la B grande. Y nuevamente esa chiquitita con la otra chiquitita. Y en el otro caso hacía exactamente lo mismo. En consecuencia de eso, nosotros obtenemos los gametos, que en este caso vamos a obtener A, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, B mayúscula y las dos minúsculas. Y por el otro lado vamos a obtener exactamente lo mismo porque estamos cruzando entre sí. ¿Ya? Y esa era como la primera parte que les complicaba y no sé por qué. La parte de los gametos. ¿Cómo obtener los gametos en este caso? Yo lo que tengo que hacer es ir cruzando el primero con el segundo, o sea, el primero con el tercero, después el primero con el cuarto, después el segundo con el tercero y después el segundo con el cuarto. Y de esa forma voy obteniendo mis gametos. Ya.
Luego de eso, estos gametos son los que yo llevo al cuadro de Punnett, ¿ya? Y los organizo de esta forma. En la parte izquierda, ¿cierto? Voy colocando los de que está al lado izquierdo, los otros en el derecho, de acuerdo si el padre o la madre. Y luego voy haciendo los cruzamientos, pero teniendo en cuenta las mayúsculas van primero y las minúsculas después. Y obviamente que si estamos hablando de una característica A y una característica B, la característica A va primero que la B. Por tanto, si yo tengo un cruzamiento de AB con AB, primero voy viendo las A por A queda en doble A, y B por B queda en doble B. Y como ambos son todas mayúsculas en este caso, ¿cierto? Me quedan mayúsculas. Y después vamos con la siguiente. A con A, ¿cierto? Y después B con B, y en este caso coloqué la B primero la mayúscula y después la minúscula. Y eso tengo que ir viendo en cada una de ellas, pero de acuerdo a la letra que sea distinta. O sea, primero coloco las A, ahí me fijo que haya una mayúscula y una minúscula, y después las B, que haya una mayúscula y una minúscula. Y de esa forma voy completando todo mi cuadro de Punnett. Y en este caso el cuadro de Punnett es más amplio, porque si se fijan hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 16 cuadraditos. ¿Ya? Y en estos 16 cuadraditos, después yo lo que tengo que acordarme es de los conceptos, en este caso de homocigoto, heterocigoto y de lo que es el fenotipo, ¿cierto? ¿Cuándo va a ser en este caso color amarillo? ¿Cuándo va a ser en este caso color verde? ¿Cuándo va a ser en este caso lisa? ¿Cuándo va a ser rugosa? En este caso color amarillo, guisantes que tienen color amarillo solamente, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Ahora, que sean guisantes de color... Ah, no, vamos a tener 9, 10, 11, 12. Vamos a tener, que diga. Ahora que sean de color amarillo, pero con textura lisa, ahí son 9. Y después amarillo con textura rugosa, tenemos este y este. Por lo tanto, voy a tener 3. Después me están pidiendo cuáles son los de color verde, ¿ya? Pero con textura lisa. Verde con textura lisa, acá voy a tener este que está aquí, este que está acá y este que está acá porque empiezan con la B mayúscula. O sea, tengo 3. Y después, verde rugoso, en este caso tengo solamente uno que es homocigoto recesivo, por ambas partes. ¿Ya? Y de esta forma va funcionando esta ley de Mendel, que es la tercera. ¿Complicado hasta ahí? No, No me parte nada. Porque aquí la única clave es acordarse, ¿cierto? Por ejemplo, ver cuándo hay un fenotipo de tal color y cuándo hay en este caso de tal textura. O sea, poder diferenciar los fenotipos, ¿ya? En los resultados. Por ejemplo, si yo tengo una letra mayúscula inicial, esa es la que manda. En este caso de acá, por ejemplo, en el caso de aquí, por ejemplo, ahí yo tengo una A mayúscula y una minúscula. La A mayúscula es la que manda, en este caso porque es el dominante, por lo tanto eso es de color amarillo. Y acá el B, ¿cierto? En este caso que es la dominancia, en este caso del liso, obviamente que predomina sobre el rugoso, por lo tanto ese es amarillo liso. Y tengo que tener en cuenta esas cosas así. ¿Ya? Y obviamente, acá también tengo que acordarme que aplica también la tercera, o sea, la primera ley de Mendel cuando tengo este tipo de ejercicio. ¿Cómo lo hago? Cuando yo tengo, en este caso, dos homocigotos, siendo uno dominante y el otro recesivo, automáticamente yo sé que el resultado de eso va a ser esto que tengo acá. Esto. O sea, si tengo una cruza que sea de este tipo, A mayúscula, B mayúscula con B mayúscula, me quedo media rara, cruzado con A minúscula,
con A minúscula y con B minúscula y B minúscula. Por ejemplo, si yo tengo un ejemplo que sea de ese tipo, yo puedo aplicar la ley, la primera ley de Mendel, que dice que si cruzo, en este caso, dos razas puras, siendo una dominante y la otra recesiva, obtengo el 100% de este tipo. ¿Ya? La única diferencia es que acá, como estamos hablando de dos características, queda así. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Veamos. Chu, 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 chu. Ya, entonces, ¿cuántos amarillos lisos habían ahí ahora? 9. Ya. Eh, verde rugoso. 1. Amarillo rugoso. 3. Yes. Vamos bien. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Acá obviamente que Primero, solamente me están pidiendo genotipo, ¿ah? Porque no hay ningún fenotipo. Así que, ¿cómo lo haríamos? primero Hay que ver los separar los gametos. gametos. Ya. ¿Cuáles serían los gametos? Primero ver los gametos de un lado y después los del otro. ¿Quién me puede ir dictando? Ya yo. GR, las dos mayúsculas. Después Ya, espérame. G mayúscula. Ay, no me escribí. ¿Qué pasó? Ah, GR mayúscula, ya. Después G mayúscula con R minúscula. Después G mayúscula. De nuevo la R mayúscula. Y G mayúscula con R minúscula. Ya, y del otro lado. G mayúscula con R mayúscula. G mayúscula. Espera, espera. Tengo que tirar esta cosa. Ahí sí. G mayúscula con R Mayúscula. mayúscula. Después se repite el mismo de las mayúsculas. Ya. G minúscula con R mayúscula. Y se repite el G minúscula con R mayúscula. Ya, a ver. Vamos a tener GR con mayúscula, GR con minúscula, GR con mayúscula, GR con minúscula. Y el otro vamos a tener GR mayúscula, GR mayúscula y justamente. Ya, ahí tenemos nuestros gametos. ¿Cierto? Ya tenemos la primera parte hecha. ¿Cómo completamos ahora el cuadro? Hay que poner los gametos primero en la línea de arriba y en la del lado. Ya, ¿cuál pongo en la de arriba? El que está a la izquierda. Ya, al de la izquierda. Entonces yo coloco acá GR, después acá después, ouch, y después este. Y entonces en el otro lado colocamos este, este, este y este. ¿Y cómo me quedan los cruzamientos ahora? Profe, Ajá, no que la mayúscula siempre iba primero. ya. Pero ojo, es cuando estamos haciendo los cruzamientos, no cuando están convertidos como gametos. Ah, ¿Ya? ok. En este caso, los convertidos como gametos, nosotros vamos a seguir tal cual como está el orden de los cruces. Si hay una G primero y después están las R, yo obviamente voy siguiendo ese orden. ¿Ya? Ahora, cuando estemos considerando acá los cruces, ahí sí, po. Pero también considerando las letras, o sea, por ejemplo, la G primero y después la R. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, yo voy a obtener eso, ¿cierto? Este se repite, ¿cierto? Vamos a tener GG, RR,
Y acá es donde tengo que considerar esto, ¿cierto? Acá considero, por ejemplo, la G mayúscula, y después la minúscula, y después las R. ¿Ya? Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Ahí es donde yo tengo que ordenar. La segunda columna, ¿cómo queda? G mayúscula, G mayúscula, R mayúscula, R minúscula. R minúscula. Eso es. La siguiente, lo mismo, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Y después, G mayúscula, G minúscula, R mayúscula, R minúscula. esa es la cosa. Ahí a eso me refiero con el orden, ¿ya? La G mayúscula en este caso, la G minúscula, la R mayúscula y la R minúscula. Y aquí vamos a la siguiente. La G con G, la R con R, después a la siguiente. Y eso es lo tedioso de esta cosa, porque hay que hacerlo con uno por uno. Y hay que tener cuidado también de no equivocarnos. Nos equivocamos, hay que hacerlo todo de nuevo. Después tenemos G mayúscula, G minúscula, R y R. Ya al otro lado vamos a tener GG, RR. Después vamos a tener después. Y finalmente me va a quedar GG, RR. Ya, ahí quedaría, ¿cierto? ¿No hay ningún error hasta ahora? No. Si lo van viendo a simple vista, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son los genotipos que obtuve de acá? ¿Y en qué cantidad? La G mayúscula, la R mayúscula. En este caso, obviamente, van a ser todas estas letras que van a estar aquí. Po. Vamos a tener... A ver si tengo alguna cosa como para... Ay, no sé cómo es esta cosa. Ya, con rojo. No, no funciona. Ya no importa. Pero vamos a tener en este caso, por ejemplo, este tipo. Vamos a tener... ¿De qué otro tipo? Este. Vamos a obtener ¿de qué otro tipo? De este. Vamos a obtener ¿de qué otro tipo? La G mayúscula, la G minúscula, la R mayúscula, la R minúscula. ¿Ese? Sí. ¿Y me queda otro? ¿O son todos ellos no? Esos son todos, parece. Ya, ¿cuánto voy a obtener del primero? Mm. 4. Sí, 4. ¿4? Sí, pero se escribe como fracción, ¿o no? Exactamente. 4 en 16. Los, ¿Por qué? Porque los son 10. estaba contando. ¿Os dan 4 partidos en 16? ¿Todos dan 4? Según yo, sí. Ya. Cuenten bien, por si acaso. 4 en 16, ¿cierto? Ya. Obviamente que esa fracción también la podemos simplificar. ¿Cómo me quedaría? 1/4. O un cuarto y así sucesivamente para abajo. Y también la podemos llevar a porcentaje. ¿Cómo lo hacemos? 25%.
¿25%? Porque ahora están partidos en 16, ¿ah? Ah, Aunque antes, cuando estábamos viendo los otros cruces, ¿cierto? Eran 4 espacios. Cada uno valía 25, 25, 25, 25. Pero ahora son 16 espacios. ¿Y cómo lo haría ahí? ¿No hay ningún matemático? ¿Qué cosa, profe? ¿Cómo son infracciones cada una de esas? Vamos a un cuarto, pues. Ah, 0,25. Ah, ya. 0,25. ¿Y en porcentaje entonces cuánto queda? 25%. ¿Y por qué se retractaron delante? ¿Quién yo? No, se retractaron porque yo le dije, la otra, ¿cierto? Cuando habíamos visto 4, estábamos viendo cuánto porcentaje, ¿cierto? Pero en este caso eran 16 espacios. Pero acá la que va a mandar, ¿cierto? Es la fracción. Y en este caso, la fracción de un cuarto es igual a 0,25, si hacemos la división, multiplicado por 100 da el 25%. Por lo tanto, tenemos el 25% de este genotipo, de este y de este. Y eso es lo que estaba en el ejercicio porque no estaban preguntando nada más. ¿Y ahí se terminó? Hasta ahora vamos bien, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Ya. Y ahí abajo está la respuesta. 25, ¿cierto? De ese tipo, de ese tipo, de ese tipo y de ese tipo. Ya, borramos todo. Ya está. Ahora le cedo el poder a alguien. Si alguien lo quiere hacer, tiene la pizarra para hacerlo. hay que hacer primero los gametos y quedan todos, ¿cómo se llama? Heterocigotos, una mayúscula y una minúscula. Hácelo, Por po. la primera ley. Ay, es que Hágalo. me cargo usar la pizarrita, profe, la cuestión está. Pero igual, inténtenlo para que vea cómo cuesta. Mm, ¿y ¿escribo los gametos nomás o hago M? La Todo, cuestión? po, el parental, los gametos, el cuadro. Ay, ¿se ve o no? ¿Sí? ¿Se ve? Ay, chután. Ta, tan, tarán, tan, tan, tan. Al rato puedo hacer barra, algo. ¿Así o no? Ya, a ver. Tenemos R con MR, correcto, y después tenemos correcto. Ya, ahí están los gametos. Y no tiene el cuadrito así como lo hizo con el anterior. No, esta vez se me fue. Pero, espérenme, puedo hacer lo siguiente. Eh, copiar el cuadrito. Taratatatatata. Y a la siguiente igual. Y ahí ya no me queda espacio, ya. Y obviamente que como borré eso, vamos a copiarlo para no atrasar más la cosa. Espérenme. Tururu, turu, tururu, turu, tu, tu, turu, tu, tu, turu, tu, tu, tu. No sé por qué, pero prefiero mil veces una pizarra. Ya, ahora sí.
Ups. Uy, salió la respuesta, pero no importa. Ya, Ahora ahora, sí va. ahora sí. Ya. Esto de la tecnología, ya. No, pero si la tecnología no, a menos me mata a mí. Ah, no, ¿qué hice? No, no te quedó corrido, no importa. Ya no importa, no importa, son detalles. Se entiende. Pero, profe, ¿para qué va a hacer los cuadritos como rellenar cada uno si todos quedan iguales? Sí. Ya está la respuesta abajo. Y eso es lo que siempre les digo. Profe, lo hice a En este caso, propósito. ¿sí? Porque siempre les Le digo, dije que mire, en este caso, miren chicos, siempre les digo, no hay que hacer a rellenar igual. trabajo de más cuando tenemos estos, y si se fijaron que aquí hay uno que son mayúsculas, homocigoto, minúsculas, homocigoto, ¿cierto? Y se repite exactamente lo mismo, nosotros podemos aplicar la primera ley de Mendel, la de Yo le la dije no raza me pescó. pura, ¿ya? Y obviamente que, cuando me dijo, Cuando empezó le dije, pero como ese es homocigoto en mayúscula y el otro en minúscula, van a quedar todos heterocigotos. ya, no escuché esa parte. Pero sí. Ya, pero en este caso, obviamente que quedarían todos del mismo tipo. Incluso si hacen este que está aquí, ¿cierto? Aquí tendrían la M, la M, y la R, y la R, y así sucesivamente todos estarían del mismo tipo. ¿Ya? Ahora, ahora. Ay, ¿verdad? Ahora ya no puedo borrarlo. ¿Cómo quedaría la F2 de ese mismo ejercicio? Ya, ahora sí. Borramos eso que teníamos ahí. Y nos vamos acá. Ya, lo mismo, pero ahora ¿qué pasaría si yo tengo que hacer la F2? Porque ya sabemos que la respuesta de la F1 era 100%, en este caso, M mayúscula, M minúscula, R mayúscula y R minúscula. ¿Y la F2? ¿Cómo quedaría? Pero ahí hay que hacerlo, por ejemplo, la otra daba M mayúscula, M minúscula, R mayúscula, R minúscula. ¿Y eso se cruza dos veces, por ejemplo? En ese caso, siempre los parentales, cuando le piden la F2, va a ser la cruza, en este caso, de 2 F1. Por lo tanto, me quedaría que los parentales serían de este tipo. Con la cruza con otro de este mismo tipo. Esos serían mis parentales. Y ahí hay que sacar de nuevo los gametos Y así. obviamente que hay que sacar los gametos y todo, y ahí va cambiando la cosa ya. Ah, ¿Ya quién lo puede hacer esa? Para que vayamos practicando. Cualquiera, no se enojen. No peleen, por favor. De a uno. el primero da M mayúscula, R. ¿Pero hay que escribirlo o usted lo va escribiendo? Ya, yo lo voy escribiendo. Ya. Ya, primero, ¿acá qué pasa con los gametos? Mayúscula, R minúscula.
M O sea, mayúscula, M mayúscula, M, R mayúscula. Se me traba la lengua. Ya. ¿ya? Fue M mayúscula y R minúscula. ¿Ya? M minúscula, R mayúscula. M minúscula, R minúscula. Y al otro lado, lo Lo mismo, mismo. ¿cierto? ¿Se podrá cortar y pegar o no? Sí, excelente. Ah, un capo. Ya, ahí obviamente ya tenemos nuestros gametos. Después, obviamente lo que tenemos que hacer es traerlos acá. Para este caso, como son los mismos, da lo mismo que la coloco primero, así que ahí está, MR, después tengo esta que es M y R, y después que esta que tengo aquí que es M y R. Lo mismo acá, MR, después MR, después MR, y todas son MR, yo no sé para qué digo MR todo el rato. Ya. ¿Y cómo irían los cruzamientos? En el primer cuadrito es todo mayúscula. Todo mayúscula. M, M, R, R. Y en el de acá, en Las ese, dos M son mayúsculas M, y R. una minúscula y otra minúscula de las R. Y ahí la ordeno, ¿cierto? Después la siguiente, M mayúscula, M minúscula y las dos R mayúsculas. correcto. Y la siguiente, M mayúscula, M minúscula, R mayúscula y R minúscula. y la de abajo. Profe, ¿Ah? esa no es la segunda ley de Mendel. No, esto, ¿por qué segunda ley? Por lo de 50 y 50. No, porque en este caso estamos trabajando con la tercera ley, po, porque estamos hablando Ok, con dos características. La primera ley yo la puedo aplicar a la tercera por el tema de las razas puras, pero la segunda ley es distinto a lo que es tercera, porque allá ok. solamente trabajo siempre con una característica, en cambio acá las variaciones pueden ser distintas con dos características. Ya, aquí teníamos MM, RR, ¿cierto? Y acá MM, RR. Si me equivoco, díganme, porque de repente uno se... Ya, y siempre tengo que ir ordenando la mayúscula de la minúscula. M, R, R, acá M, M, R, R, si no me equivoco. Después M, M, R, R, acá M, M, R, R, acá tengo M, M, R, R. Después tengo esa con esa y esa con esa. Después esa con esa con esa. Después tengo esa con esa con esa. Y después tengo esa con esa y esa con esa. Ya, ahí está, ¿cierto? El resultado, en este caso, genotípico. ¿Cuánto sería el genotipo? Todo lo mismo que el otro ejercicio, pues, ¿no? Todo un cuarto. Ya, ¿habrían 4 y 4? ¿Seguros? Porque tengo de este tipo, ¿cierto? Después tengo de este tipo con este tipo. Después tengo, a ver si tengo de esa. No, entonces tengo después ese tipo con ese tipo y ese tipo. No, las dos R mayúsculas. Y después tengo S con S. No, profe, me equivoqué. Y voy a hacer un espacio por acá. Sea como el primero que hicimos.
Ya, y después, ¿cuál otro tengo? Tengo este que, AM minúscula. a ver, M más de ese tipo, y después, ahí con 2R o no, ahí me perdí. Mentira, me encontré. La Todas tienen M dos, jaja. mayúscula, M minúscula, con la... Ahí igual me perdí. Eso es Le lo de... falta uno con 2M mayúscula y 2R minúscula. Ya, espérate, tengo ese. ¿De cuál más me faltó? 2M mayúscula y 2R minúscula. 2 M mayúscula y 2 minúsculas. Sí. Ah, ya, ahí había uno. ¿Y de qué más? Ah, lo de esa y esa. ¿Me queda algún otro por ahí? No. Parece que no. Ya, ¿cuánto hay del primero que está acá? De los 2 mayúsculas. 1. 1 en 16 entonces. Del segundo. Del 2 mayúsculas y R mayúscula y R minúscula. 2. Ah, ¿Cuántos? el que es M. 2, sí. 2. 1, 2. Ya, me dijeron 2. De este de acá, Pues cabrón, ayúdenme. M mayúscula, M minúscula y 2R minúscula. M mayúscula, M minúscula. Este que está aquí, este que voy a subrayar aquí. Ese. No, pues y 2M minúscula. De ese. 2, profe. 2 también, ya. Del siguiente, de este, 5. 5, ya. De este que está acá, 1. de este que continúa, este, 2. el siguiente este, 1. y el último. Bueno, el último hay uno, 1. porque lo veo ahí. A ver, tenemos 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está malo. Le siguió la idea porque no me escucha cuando yo le digo, me falta el M mayúscula, M minúscula y 2R Espérate, minúscula. el M mayúscula, espérate, el M mayúscula, el M minúscula, Y R minúscula. este. El No, que dice, Profe, falta otro. ¿pero dónde, po? En otro lado. De nuevo, pero por eso dígame, de nuevo. Falta crear uno. O sea, falta poner, Eso. escribir Ah, uno. falta crear otro. sí, Sí, Entonces pues. colocamos SS y SS. ¿Ya? Ah. ¿Y ese cuánto hay? uno. 1. Y ahí están los 16. Ay, quedó feo ese. Ay, no lo puedo. Profe, ¿Qué hice? Au, ¡Ah! Ahí volvió. ahí volvió. Está mal, ¿Por qué? porque de los que creo ahora hay dos. ¿Y a dónde? A ver, El que está arriba de ese es 4. espérate. M. El Ah, que Sí, son escribí 4 porque recién es toda son una 2 línea así diagonal. y el anterior son 4. me perdí. ¿Dónde Pero, estamos? profe, mira. Son 8. No, son 7. Profe, mire, Quizás váyase son al, 2. Ya, márquenme cuál está malo. Márquenme cuál está malo, por favor. váyanle toda la hoja. Nah. ¿Cuál está malo? A ver, tengo S con S, tengo S con S. profe, el M mayúscula, M minúscula, R minúscula son 2 de 16. Y el M mayúscula, R minúscula, esos son 4, ¿verdad? En vez de Ya, 5. ya, en vez de 4, o sea, en vez de 5 son 4. ¿Eso? Ajá. Eso mismo. Ay, Y ¿cómo el lo de arreglo? abejito en vez de 1 son 2. Ahí no lo puedo arreglar. ¿Cómo se modifica?
Ah, ¡Bendita tecnología! A ver. Uy, y no se puede, tiene que ser todo completo. No puedes hacer. ¿Y qué pasa si hago solamente esto? No, porque se va todo. Pero escríbalo al ladito nomás, pues, ¿Profe, se profe. ve o no? pero, profe, si ya entendimos. Aquí yo soy ¿Profe, se ve lo que hizo o Espérame. no? ¿Cómo haríamos ese entonces? Hay que cruzar los guisantes amarillos lisos y los guisantes verdes lisos. Ya, ¿cómo lo Ah, haces? Ya, a ver. Hágalo en una hojita y me dice los resultados, para no hacerlo todo completo. Ah, Y profe, yo lo hago acá aparte también. Pero lo dejo como. A ver cómo lo puedo hacer aquí. Ya, pero se me va a ocurrir. Les dejo unos minutos para que lo traten de hacer ahí en un cuadernito o algo. Pero mientras voy completando algunas cosas. Como por ejemplo, ¿cuáles son los parentales? ¿O qué cosa de genotipo les dio? Primero, las letras, ¿cuáles eran? A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. ¿Ya? ¿Y de eso cuánto les dio? 2 de 16, un 12,5%. 2,16. ¿Y cuánto? 12,5%. 12,5. Sí. Ya, la siguiente. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Y ahí cuánto tuvimos? 4 de 16. Corresponde a. Un 25%. Ya. Después. Después, A minúscula, D mayúscula, B mayúscula. Son 2 de 16. Ya. Son el 12,5%. Después. Después, A minúscula, D mayúscula, B minúscula. 4 de 16. 4,16. Ya. A mayúscula, A minúscula, D minúscula, B minúscula. 2 de 16. Espérate, de nuevo, ¿cómo es? A mayúscula, A minúscula, D minúscula, B minúscula. ¿Y era? Son 2 de 16. 2,16. Obviamente que el 12,5%. ¿Qué Y otra el cosa último más? es A minúscula, D minúscula, B minúscula. Son 2 de 16. Listo. Que es igual a 12,5%. Ya. Eso es el genotipo. A ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, al menos tenemos los 16. El porcentaje, 12,5, 25, 12. Ya, está dando. Ahora, el fenotipo. ¿Cuál es el fenotipo? Porque esta vez nos están pidiendo fenotipo. No es como los anteriores. amarillo liso, Ya, primero es cierto, ¿cuáles van a ser todas las mezclas? Vamos a tener amarillo liso, verde liso, verde liso, amarillo rugoso y verde rugoso. y verde rugoso. ¿Cuánto obtuvimos de amarillo liso?
Habían llegado hasta esa parte, ¿cierto? Son 8. Eh, Sí, 8. Ya, 8,16. ¿Y en porcentaje? 50%. 50%. ¿Verde liso? Igual 8. Ah, no, mentira. 6. 6,16. ¿Y equivale a de cuánto por ciento? Al 40. ¿Seguro? Como que me llamo Sebastián. ¿Seguro, seguro? Ya, dejémoslo en Yo creo. 40. Ya, dejémoslo en 40. como un 38 por ahí. Ah, Pero no. el amarillo liso no es 6 de 16. ¿El amarillo liso? No sé, Yo po. igual conté 6. Sí. Ya, a ver, cambiamos la cosa entonces. 6,16. ¿Y cuánto sería en porcentaje? Mm, va como 38 por ahí, ¿o no? 37,5. 37,5. A ver, amarillo liso, voy a contar. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, 4, 5, 6. Son 6. 6 Es amarillo más liso. fácil verlo ahí en el genotipo. Ah, también. Ahora que lo dices también. Uno que está acostumbrado a la tablita. Ya, verde liso. Verde liso, ¿tenemos cuántos? ¿6? Sí. 2, 6. Está bien. Por lo tanto, otro 37,5%. Amarillo rugoso, 2. 2,16. ¿Equivale a cuánto? 12,5. 12,5 justamente. Y de verde rugoso, 2 también. 2 también, que también equivale a 12,5%. Ya, y ahora, obviamente que ahí tenemos lo que es el genotipo y el fenotipo. Y me están diciendo de estos cruces se obtienen 884 kilogramos de guisante, ¿ya? Y me están preguntando cuánto voy a obtener de cada uno de estos en otras palabras. Si yo tengo un total de 884 kilogramos, ¿ya? Y yo necesito saber cuánto voy a obtener de todo ese total, cuánto voy a obtener de amarillo liso, amarillo rugoso y verde rugoso. ¿Cómo lo voy a hacer Ah, ahí? pero con regla de 3, con 84 al 100% y ahí Por se saca el ejemplo, 37,5 y eso. amarillo liso, ustedes lo pueden hacer ya sea con, en este caso, los porcentajes o lo pueden hacer, ¿cierto?, con las fracciones. Si lo hacen con las fracciones, 33. queda en 6,16, por ejemplo, en el caso del primero, por 884 y con eso les da el resultado en kilogramos. ¿Ya? O lo pueden hacer como lo estaba diciendo la Connie, ¿cierto? Con la regla de 3 y el porcentaje. Diciendo que 884 equivale al 100% y 37,5% X. O sea, lo pueden hacer de esas dos formas. ¿Cuánto daría ese eh, resultado? 331,5. 331,5. 331,5 kilogramos. Eso es lo que obtuvimos en este caso de amarillo liso. ¿Cuánto vamos a obtener de verde liso? Lo mismo. Lo mismo, po, Lo mismo. 331,5 kilogramos, porque estamos viendo esto. De amarillo rugoso, 110,5. 110,5. Porque en este caso es 2 dividido en 16 multiplicado en este caso por los 884. 110,5. No, pues, y por ciento le puse por ciento. 5 kilogramos. Y verde rugoso,
Lo mismo. Exactamente lo mismo. La suma de todo ello me tiene que dar los 884 kilogramos iniciales. Y ahí con eso tenemos, en este caso, nuestro ejercicio terminado y podemos contestar a la pregunta de forma completa diciendo la cantidad de fenotipos, genotipos y la cantidad de kilogramos por cada uno de los fenotipos. ¿Complejo? No, pero enredado. Es que eso es lo que pasa, que hay que tomarle bastante atención y ahí se fijaron, por ejemplo, si uno se llega a equivocar en algo, te queda la ensalada de cosas y hay que volverlo a hacer. Ustedes se fijan con el ejercicio anterior. Pasa exactamente lo mismo, por eso hay que tener paciencia y hacerlos bien. Es enredado, pero no es difícil. ¿Y entonces qué les complicaba el año pasado? La vida, ya. No sacó ejercicios del ensayo. O sea, de algún ensayo con Focaccia. O estos son del tendero. No, Profe, que todavía el año no. pasado no me concentraba con tanto alumno en clase. Ah. No, todavía no quiero llegar a eso porque todavía quiero pasar los otros dos contenidos más. Porque obviamente que esta es la parte que hay que empezar a después a complicar un poquito la vida. Po. La otra parte, la otra sesión que vamos a tener nosotros, ya vamos a tener que incluir, en este caso, qué pasa con los monohíbridos y dihíbridos, pero desde el punto de vista de la herencia ligada al sexo, cuando hay codominancia de algo, y ahí es donde empieza el problema. Qué malo. Pero son detalles. Profe, ¿es verdad que se achicó los temarios de la prueba PTU? De ciencia no. No, según mi mamá sí, que salió eso en las noticias. Ay, si siempre dicen lo mismo y al final, ¿qué es lo que le quitan? Lo que quitaron del cuarto medio, del común. Mendel, Pero del común, pero lo que pasaron, no sé en realidad lo que van a pasar en primero, segundo y séptimo y octavo va a ir igual. Y esta en materia era de segundo medio, que la vimos en tercero porque no lo alcanzamos a ver. Porque hicimos un enroque, pues. En segundo medio a ustedes les pasé sistema nervioso, que se veía en tercero también. Porque ustedes justo estuvieron para los cambios curriculares de nuevo. Oye, ahora Somos la generación perdida. dándome cuenta, ustedes fueron la generación más perjudicada con los cambios curriculares. No, ¿en serio? Sí, Después de 3 así, años. así como que me di cuenta recién, así como que. Dígale eso a Minem. Ya, la siguiente, ¿cómo lo harían? ¿Cómo harían Nosotros esta? le tenemos que dar letra a, por ejemplo, al pelo liso. Ya ahí estaba el problema que se complicaba en el año pasado. El tema de asignarles letras. Si no tienen letras, asignemos las letras. De acuerdo a lo que está diciendo el ejercicio. Pero ¿cómo van a colocar las letras? ¿Qué letras van a colocar? Por lo general, Para siempre todo. las letras que ponen siempre va asociado más o menos a lo que tienen como característica. Siempre. Hay que ponerle la R nomás de rizado. Por ejemplo, ya. La R Coloque- de miope. Coloquemos la R y la M. ¿No? Ya ahí tienen un consenso. ¿Cuál sería la Oye, R andamos para mayúscula? acá. ¿Cuál sería Pero la R rizado. mayúscula? El rizado, ¿no? Ujú. Ya, en este caso sería rizado. ¿Y la minúscula? El pelo liso. Lo liso. En este caso liso. Y la siguiente característica dijeron que la M mayúscula iba a ser Ujú. El miopía. el O miope. miope. Y la M minúscula en este caso sería Visión normal. el que El capta afortunado. normal. El afortunado normal. ¿Ya? Yo por lo menos no soy miope, eso es bueno. No, la cueva. No, tengo astigmatismo hipermetrope, nada más. ¿Y qué cosa es eso? O sea, lo segundo. O sea, tengo astigmatismo e hipermetropía a la vez.
Espectacular. Es como una cosa que no puedo ver de muy lejos, pero puedo ver hasta intermedio, pero de muy cerca tampoco puedo ver, pero puedo ver un cerca intermedio. En Tienes fin, que ocupar lentes. Está bien. ya. Ahora, ¿cuáles serían mis parentales aquí? Porque es la primera pregunta. ¿Cuál sería el genotipo de los progenitores? Profe, pero se juntarían las mayúsculas y las minúsculas de la R y la M todo en un mismo y se... Igual como los anteriores, tal cual. Ah, ¿No entonces, es R mayúscula, M mayúscula para el hombre? Porque me, hay que entender la primera parte. Dice, un hombre de cabello rizado con dificultad para ver distancia se casa con una mujer que tiene pelo rizado y de visión normal. Entonces, de esta parte yo tengo que sacar cuáles son mis progenitores. Pero teniendo en cuenta de que mis hijos, o dos de ellos, uno va a ser de pelo rizado y miope y otro va a tener pelo liso y visión normal. O sea, me está diciendo cuál va a ser mi resultado o qué voy a obtener en el resultado. Teniendo en cuenta esos datos, ¿cómo serían mis progenitores? A ver, Seba, ¿qué me decía Seba? R mayúscula y M mayúscula. Y R mayúscula y M minúscula. R mayúscula y M mayúscula y mayúscula. Sí. Y cruzado con R mayúscula y M minúscula. pero las dos R mayúsculas y las dos... ¿O cómo? Y las dos minúsculas. Así me dice usted. Sí, según mi cabecita. Ya voy a que probar, pues. Obviamente que haciendo el ejercicio. Traten de hacerlo y vean si aparecen los resultados, en sus resultados, alguien que tenga pelo rizo y miope y que tenga pelo liso y visión normal. Según yo no aparece. ¿Qué cosa? Según yo no aparece. Eh, eso. ¿Cómo es? Con ese genotipo que, o sea, con esos progenitores que pusieron ahí. Ajá. Pero no sé dónde está el problema. Me dan, me dan todos pelo rizo y miopes. Te dan todos pelo rizado y miope. Ujú, Y ninguno pelo liso y visión normal. ujú. O lo hice mal. Ya, es que ahí, cuando coloquen este tipo de ejercicio, está la clave cuando te dicen, tuvieron dos hijos, uno de pelo rizado y miope. Si uno tiene pelo rizado, ¿cuáles son las opciones de pelo rizado y miope que puedo tener como genotipo? Mm, de pelo rizado y miope. Sí, R mayúscula, R mayúscula, M mayúscula, M mayúscula, R mayúscula, R minúscula, M mayúscula, M minúscula. en este caso, cierto, puedo tener una R mayúscula, R minúscula, M mayúscula, M minúscula, o dos R mayúscula con dos o sea, dos R mayúscula con dos M minúscula, ¿cierto? Ujú. Ya, pero después me dice, y otro de pelo liso y visión normal. Para tener pelo liso, ¿cuál es la característica que voy a necesitar? Porque pelo liso en este caso es ¿Cómo, recesivo. cómo? Porque me dice, ya, tenemos que los genotipos, por ejemplo, posibles genotipos de pelo rizado van a ser R mayúscula, R minúscula y M mayúscula, Ah, M minúscula, y las dos R mayúsculas con las dos M minúsculas, ¿cierto?
para el caso de pelo rizado y miope. Pero si yo necesito tener pelo liso y visión normal, ¿cuáles son los genotipos posibles que tendría? No sé. Para obtener pelo liso y visión normal tengo solamente una opción. Y como son los dos recesivos, tendría que tener dos R minúsculas y dos R, o sea, y dos M minúsculas. Y es la única opción que tengo que tener, en este caso, pelo liso, visión normal. Ahora, si yo pongo parentales que van a tener solamente R mayúscula, ¿podré obtener en algún momento alguien de esas características? No. Por lo tanto, aquí ya tengo que corregir esto. Por ejemplo, mi parental no puede ser de este tipo. No puede ser R mayúscula y R mayúscula, sino que tiene que ser al menos S y al menos S. ¿Por qué? Para poder llegar al final a la parte, ¿cierto? Y obtener en este caso, aunque sea el 1%, el cuadradito último, ¿se acuerdan? Al menos tener eso. ¿Ya? Y la otra, en este caso, para aumentar la probabilidad, ¿cierto? Lo puedo dejar de esa forma. Ahora si lo hacen con ese nuevo parental, hagan el ejercicio de nuevo. Si les sale ahora los hijos que estaban ahí. Se me acabó el lápiz. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ese lápiz? No me raya. Bueno, F. Al menos este lápiz de aquí es eterno. Porque es un lápiz digital. Ja, ja, ja. Que me carga. ¿Lo hicieron? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pa, para, pa, 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 pa. Pero anotemos los gametos y eso por mientras, pues, profe, para avanzar. ¿Cómo? Anotemos los gametos y todo eso por mientras, para avanzar. Ya, si en este caso, ¿cierto? Porque tengo hambrecita. Los gametos. No, porque la idea era que me dieran los resultados, ¿no? Po. Ah. Hacerlo para avanzar, po. Así, yo solamente vemos que quedamos con este en el genotipo y el fenotipo. Ay, pero sí sabemos ya que vamos, si van a quedar. Ya. ¿Pero cuánto? Po? Ay, profe, ya hemos hecho muchos. Profe, se me acabó el lápiz. Mi día ya nada para más. Pero ¿cómo? Que la tarea no. Tengo sueño. Profe, me hicieron levantarme a las 7 de la mañana. Me dormí a las 4 de la mañana. Déjame que la entiendo hoy día. Ah, vio, ya, hasta aquí Ay, la Porque sí, yo me- mañana esa cuestión de la Porque bula. yo me acosté a las 5 y me desperté 20 para las 8. Ay, Pero tengo Ay. ánimo, y tengo ánimo como para terminar este ejercicio, que es el último. hoy día no me conecté ni a clase. Esto es lo único que me conectó. De hecho, el Hoy yo miércoles tampoco. me conecté a orientación para puro ver si el profe Daniel explicaba algo de la PTU o si había leído algo de lo que había salido de las fechas. No sabía nada y no me escuché. Me metí en clase a puro estresarme. Pero si todo lo eso está ¿cómo que se llama? Está en internet, po.
de que No importa, porque él es nuestro profe, nos tiene que decir. que el 4 y Sí, el pues, 5, según que nos iba a contar todo. de que el 4 y el 5 de enero van a ser cierto las pruebas, los resultados los van a tener el 4 de febrero, los resultados el 22 de febrero, y ya después de eso comienzan al tiro los trámites para la universidad. Nervios, tremendo modelo. Ni me diga. Pero no, pues sí no hace Bueno, yo creo que dejamos la clase hasta aquí. del, ve- del 23 hasta el 4 de marzo tienen para las matrículas. O sea que ¿cuándo vamos a entrar a clase? Mire, si el 4 son las matrículas, yo creo que a mediados de marzo van a estar entrando. A menos que la universidad les dé lo mismo y entren cuando estén en proceso de matrícula. Sería raro. Nada, pero ¿y estallido social? No, pero a mediados de marzo y estallido social, no sé si habrá. Sí va a haber. Ya, ¿cuánto les dio de genotipo? Ya saqué la prueba, po. Nah. Ya así con la vida. Ya, pero para que veamos, ya, primero para que veamos, ya, y todo esto, ya, después ustedes hacen eso del genotipo en su casa, entonces. Pero, este tipo de ejercicio que está aquí, cuando les dan a los hijos, ustedes tienen que ir pensando, ¿cierto? Y viendo si tengo tal y tales características, ¿cómo, cómo voy a obtener, ¿cierto? A partir de mis progenitores, esas características. Y voy descartando progenitores. Por ejemplo, ahora dice, ¿cuál sería el genotipo de los hijos? Eso lo estuvimos haciendo. Si me dice que hay un hijo que tiene pelo rizado y es miope, yo puedo obtener pelo rizado de este tipo y un miope que sea de este tipo, o puedo obtener, ¿cierto? Uno que sea de este tipo y que sea de este tipo, o puedo obtener uno que sea de este tipo con este tipo. Todos ellos tienen características de pelo rizado y son miopes, ¿ya? Pero si me están diciendo pelo liso, visión normal, pelo liso la única opción que tengo es esta y normal es la única opción porque son en este caso los dos recesivos y no tengo otra, ¿ya? Y obviamente para obtener hijos que tengan esta última característica, yo tengo que pensar que al menos tengo que tener heterocigotos en la cruza. Y si en este caso tengo dos R minúsculas, o sea, las dos R tanto de la mamá como el papá, van a tener en este caso características de heterocigota y, y en el caso del papá, para que salga en este caso un normal, tiene que ser también heterocigoto. El otro me lo estaban dando en el caso de la mamá, porque tenía la mamá visión normal. Y de esa forma yo tengo que ir pensando y obteniendo cuáles son mis hijos que voy a obtener al final. ¿Y cómo lo compruebo? Con el cuadroponet haciendo todo el ejercicio, ¿cierto? Y viendo que al final me queden estas características, cuatro características que están ahí, ¿ya? O sea, al menos tengo uno de esos que sea liso normal, hice el ejercicio. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, todo claro. Ya, si quieren puro conectarse, ya. Ya, pero eso, ya, la idea es que tienen que tener claro la tercera ley y tienen que tener claro la otra. O sea, mono, híbrido y díhíbrido. Con esto, también tienen que tener claro cuando estamos hablando del punto de vista del fenotipo y genotipo. Y, por ejemplo, si me dicen que es un tipo de tal cosa con tal cosa, del punto de vista fenotípico, yo me tengo que ir acordando que la letra mayúscula dominante, y si al lado de ella hay una recesiva, la dominante es la que manda. Y así sucesivamente. ¿Ya? Porque esto, si no me sé bien esta parte, para cuando hablemos de codominancia, me va a costar un poco más.
Porque la codominancia en este caso es cuando predominan dos características, en este caso que son, ¿cómo que se decirlo? Son dominantes al mismo tiempo. ¿Es eso cuando, por ejemplo, una flor tiene dos colores? Eso era cuando, por ejemplo, una flor tenía dos colores, o, por ejemplo, cuando... Bueno, de hecho el año pasado les mostré el ejemplo de una flor y el ejemplo de una yegua. De una yegua que era así.